más o menos, ¿no? Sí, ¿Más o menos? sí. Vale, vale. Muy bien, hermano. Vamos a ver si soy capaz de transmitir lo que tengo en mi corazón. Seguro que la gran mayoría, o buena parte, se quedará. Pero bueno, vosotros que sois realmente listos, inteligentes, capaces, algunos, pues vais a saber captar lo que el Señor quiere en esta mañana comentaros a través de mi persona. A través de mi persona y con su palabra, evidentemente. Mira, primero una confesión. Yo esta semana me he sentido como Jonás. Como Jonás, ¿verdad, Juan? Juan sabe por dónde voy. Y algún creo también. Me he sentido como Jonás. Juan, bueno, pues en su sabiduría, pues me puso para predicar hoy. Y yo, por motivos personales, pues no me encontraba en la mejor situación. Ni me sigo encontrando, pero bueno. Pero ahí estamos, en el Señor. Y por todos los medios, pues intenté desviar la predicación. Y se lo dije, primero se lo dije a Juan, que lo recordar. Después se lo dije a David. Después se lo dije a Conrado. Y ya ante esa situación y ante uno me comentaba, yo estoy peor que tú. Otro me decía, es que me va a tocar predicar dentro de poco. Y yo iba al Señor y le decía, Señor, pero aquí estoy. ¿Entendéis lo de Jonás? Quise no estar aquí hoy, pero el Señor pues me dice, no. Como decía el chiste, a quien le toca, le toca. Y me tocó. Y aquí estoy. Muy bien, hermano. Esta mañana nuestro hermano... ¿Dónde está? ¿Se ha tirado? Jerónimo. Jerónimo empezaba a decir lo complicado y difícil que es ser creyente hoy en día. Y yo, vamos, es complicado y difícil. Muy difícil. Y ya no estoy hablando, no estoy pensando en el apóstol Pablo, ¿eh? Estoy pensando en creyentes también, normalitos y corrientes. Es difícil, muy difícil. Pero no es una novedad. Pues algo nuevo. Las circunstancias han cambiado, pero ser testigo de Cristo siempre ha sido difícil. Muy difícil. Ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios no es fácil. Como decía mi mujer cuando venimos para acá, porque tenemos luchas importantes. La primera lucha somos nosotros mismos. Esa es la primera. Y a partir de ahí, bueno, y la cola, pero antes de seguir adelante. Hace también unos días escuché, no sé si por primera vez, porque las neuronas van desapareciendo de mi cerebro y hay algunas que desaparecen. Pero escuché una canción que me llamó la atención. La escuchaba, íbamos paseando, el sábado pasaba en un coche y escuché una canción que en cierta medida pues expresa de una forma preciosa el sentir en el que no pocas veces me he encontrado yo y cualquiera de vosotros, porque escuché la canción también. Supongo que la gran mayoría la conocéis, pero vaya a gustar igualmente. Y la canción es de Jesús Adrián Romero. La música es algo hermoso, hermano. La música es algo realmente agradable para el pueblo de Dios y para Dios, el Dios de su pueblo. Pero, bueno, más adelante lo bueno. ¿Quieres poner la canción, por favor, David? Que demos la rienda de nuestro corazón. Que no es fácil, ¿eh?
Nadie piense que es una tarea fácil, liviana. No, nos va a llevar mucha lucha y muchas derrotas. Pero al final seremos más que vencedores en Cristo, no por nuestros medios. Bueno, como decía antes, con la ayuda del Señor voy a intentar transmitir lo que hay en mi corazón. Voy a intentar ordenar mis ideas, atar mis sentimientos para compartir con vosotros la palabra del Señor. Nuestro hermano Jerónimo, volví a acordarme de ti, hablaba de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no fue el único, ¿verdad? Como decía antes, no fue el único. No fue el único. En la actualidad sigue habiendo hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y gloria a Dios por ello. Damos muchas gracias por esos hombres y por esas mujeres que son conforme al corazón de Dios. Y uno de esos hombres que fueron conforme al corazón de Dios fue un héroe tremendo. Uno que no conoció la muerte. Hermano, no es mucho, ¿eh? Pero tenéis el 50% de posibilidades de equivocaros. Venga. Uno. O hermano, otro. El otro. La lotería, el otro. Que no va a dar. Entonces, eso porque. No, la lotería no es bueno, pero que lo que dice. Usemos Elías, claro, era fácil, ¿no? Bueno, ¿qué le ha dicho? El mismo que falló. Muy bien, hermano. Elías. ¿Tenéis vuestra Biblia? Sí. Vale, porque ahí o venir a reunirnos con Dios. Si la Biblia, vamos mal, ¿eh? Es como conducir el coche sin carnet. No, mucho peor. Es mucho peor. Segundo libro de Reyes. No se predica mucho. Bueno, sí se predica. Pero se predica de forma más habitual del Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Yo en mi mente tengo un par de hermanos que yo creo que le conocemos o lo conocíamos ya los mayores, los maduros. Y ellos casi siempre utilizaban el Antiguo Testamento. Casi siempre. Uno es, bueno, que sigue vivo, la presencia del Señor, pero sigue. Uno es, ¿cómo se llama este hermano? ¿Cómo se llama este hermano? Estoy para la cabeza. Este hermano que, bueno, pertenecía a la iglesia de Luis Braille, Joaquín Luis Braille. Gracias. ¿Veis cómo es otro maduro? Josué Cruz. ¿No es cierto, hermano, que él usaba mucho el Antiguo Testamento? Solía usar mucho el Antiguo Testamento. Mucho. Era un hermano que me encantaba. El otro día vi a su hija en un concierto. Ella no sabía bien, pero se lo estaba grabando. Sabía un concierto. Uno pasó otro. Y otro hermano era nuestro hermano que es primo de mi mujer, Alfonso. ¿Os acordáis de él también? Sí. Solía usar mucho también el Antiguo Testamento. Y es hermoso. Es muy hermoso. ¿Os acordáis de dónde hemos dicho que vamos a leer hoy? ¿Que os habéis querido? ¿Perdón? Segundo de Reyes, hermana. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Insisto porque siempre hay alguno que dice, ¿qué ha dicho? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Voy a hacer un poquito. Y tomando el manto de Elías que se le había caído,
golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Os acordáis del contexto? Algunos dicen que sí, pero yo estoy convencido que hay otros muchos que no. No vamos a leer el capítulo entero, os pongo en contexto. Muy bien. Elías fue un profeta de Dios. Un profeta conforme al corazón de Dios, como os decía al principio, y el contexto, al final de su vida aquí en la tierra. Justo al final. Y tenía un ayudante, un discípulo que se llamaba Eliseo. Un gran amigo mío. No, otro, está y este Eliseo pues le acompañaba donde quiera que iba. Y al final, justo al final de su vida, Elías le dice a Eliseo: oye, mira, escúchame que yo tengo que ir, no me acuerdo de la ciudad, era aparece el capítulo 5, a Betel, pero era una ciudad. Pero bueno, que tengo que ir a Betel. Vamos a suponer que si hay alguna mano que no está leyendo para que y siente curiosidad, ¿sabes la ciudad? A Jericó. Le dijo: oye, mira, yo tengo que ir a Jericó, que hasta aquí no vengas conmigo. La respuesta de Eliseo, ¿cuál fue? Venga, hermano, los que han visto la escuela dominical. ¿David? ¿Qué le seguiría que no le dejaría eso? Eso, le digo: vive Dios y vive Jehová. O sea, yo, la respuesta fue más contundente no pudo ser. Vive Dios y vive Jehová, que bajo ningún concepto no te dejaré. Bueno, si te pones en este plan. Y fue. Un poquito más adelante, Elías le vuelve a decir a Eliseo: oye, mira, que ahora yo tengo que ir a... ¿Habéis mirado un poquito más adelante por la ciudad? Primero Betel y después Jericó. Gracias. No sé quién lo ha dicho, pero gracias, muy agradecido. Y le dijo: oye, mira, que yo tengo que ir a Jericó. Y la respuesta de él fue exactamente la misma. Vive Dios y vive Jehová, que no te voy a dejar. Hermano, estaréis conmigo que amigos o compañeros o hermanos de este tipo no abundan, ¿eh? No abundan. Y más en el mundo en el que vivimos. No abundan. De verdad, créanme. Si lo tenéis, valorarlo, de verdad. Porque son escasos. Vive Dios que no te voy a dejar. Bajo ningún concepto. Pero una tercera vez, y Elías, perdón, le dijo a Eliseo: mira, ya el Señor viene a buscarme. El Señor viene a buscarme. Así que quédate aquí. Vive Dios y vive Jehová, que no te voy a dejar. Fuerte, ¿eh? De por medio había unos testigos, unos hijos del profeta que se le acercaron y le dieron a Eliseo: escúchame, Eliseo, ¿qué quieres que te diga? Como le diríamos hoy en día, ¿no? Que te vas a quedar sin consiervo. El Señor se lo va a llevar. Eliseo le dice: callad la boca. No sé, pero callad. ¿Sí tiene un propósito para todo esto? Bueno, eso no lo dijo él, lo estoy diciendo yo. Yo estoy seguro que en su corazón habría algo parecido a esto. Señor tiene un propósito. Estaban colgando por medio. Lo tienen que cruzar. Pero Dios es un Dios de milagros. Hay veces que nos olvidamos. Ayer estuve viendo a Noemí. Dios ha obrado un milagro con Noemí. La ha sostenido con su mano derecha. Para la ciencia era algo imposible, impensable que eso pudiera estar ocurriendo.
Dios es un Dios de milagro, pero también un Dios que es un Dios soberano. Y tenemos que conocer la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Volviendo a Eliseo y a Elías, coge el manto, lo dobla, golpea las aguas. ¿Y qué ocurrió? El río Jordán se abrió y pasaron en seco. Pasaron en seco. Eliseo ya lo veía de forma inminente. Y Elías le dice, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué quieres para cuando yo no esté? Acompañándote. ¿Qué es lo que deseas? ¿Os acordáis la respuesta de Eliseo? Doble porción. Eso es. Le pidió algo tan grande que el mismo Eliseo dice, bueno, yo no sé si esto te va a poder ser concedido. No lo sé. No lo sé. Elías parte con el Señor. Y allí queda Eliseo y recoge el manto que se le había caído a Elías. Cuando recoge el manto es cuando pronuncia estas palabras. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Dios? ¿Dónde? Y es posible que haya alguno entre vosotros en esta mañana que esté pensando y esté preguntándose, ¿y esto qué le tiene que ver con eso? ¿Verdad? ¿Verdad? Como se comentaba en esta mañana, creo que lo ha comentado más de un hermano y más de dos, vivimos tiempos complicados y difíciles. Y lo agave. ¿Conocéis el contexto del día? ¿Lo conocéis? Más o menos, supongo. Algunos posiblemente lo conozcan a la perfección. Pero os refresco algo del contexto del día. Elías era un Dios, perdón, Señor. Elías era un profeta ¿cómo decir? Que fue fiel al Señor. Fue fiel al Señor. ¿Sabéis una cosa? Si no se conoce a Dios, es imposible ser de fiel. Os lo repito, si no se conoce a Dios, es imposible serle fiel. Elías le conocía. Eso que su vida fue complicada y difícil. El Señor tuvo que demostrarle a Elías que Él es soberano. El Señor, en su voluntad, en su soberanía, decidió que por unos cuantos años no cayese ni una gota de agua sobre la tierra. Y no cayó. Y no cayó. Si os vais al primer libro de Reyes, si la memoria no falla, en el capítulo 17, ahí podéis ver esa historia. No cayó ni una gota de agua. El rey, nadie, como diga el nombre, algunos me vais a mirar a mí, que no piense en mí. El rey Acab, porque yo soy mejor que Acab. El rey Acab era un rey complicado y difícil, que le estaba haciendo la vida poco menos que imposible a Elías, sobre todo su querida y amada esposa.
¿Os acordáis cómo se llamaba su esposa? César. Parece que estamos haciendo un examen de escuela dominical. Pero bueno, Jezabel. ¿Queréis saber cómo era acá? Una pincelada de cómo se la cantaba acá. Es más malo que la quinta, como decía. Eso, era más malo que la quinta. En el capítulo, yo me tengo por aquí, pero como yo me pongo un guión y normalmente siempre me salto el guión, pero está hablando con tu hermano. Capítulo 16 del primer libro de Reyes. Antes, cuando dijo nuestro hermano Amós, que no es Amós, es Amós, lo digamos a comentar, Amós, hermano. Amós. Yo me fijaba que llega algunos hermanos que no lo encontraban. En mi libro de la caída. No lo encontraba. ¿Sabéis una de las primeras cosas que a mí me enseñaron cuando me lo el Señor? ¿Sabéis una de las primeras cosas? Allí nos daba clase bíblica un tal Benjamín Martínez, cuñado de François, en cama. Estoy hablando de cama, hermano, perdóname, bendice. Bueno, pues una de las primeras cosas que nos obligaba a aprender eran los libros de la Biblia. Y nada, si no te lo sabías, te lo tenía que repetir la semana siguiente, ya por vergüenza, porque fue más su constancia que la poca vergüenza nuestra, pues ya al final no termina aprendiendo eso. Pero bueno, pues, hermano, haréis bien. Ahora lo tenéis un poquito más fácil. ¿Sabéis por qué? No, lo tenéis un poquito más fácil. Bueno, yo no quiero pensar en aquellos que no la traen, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que tienen la Biblia en el teléfono móvil, más fácil, ¿no es cierto? Bueno, pues volver, después hablaremos un poquito, si me acuerdo, si soy capaz de llevar en orden un poco el pensamiento. Después hablaremos acerca de retomar los caminos antiguos. Eso es bueno. Es aprender las escrituras, memorizar las escrituras, los libros de la Biblia. Otra de las cosas que hacía Benjamín con nosotros, ¿sabéis qué hacía? Nos obligaba a memorizar versículos de la Escritura, nos obligaba a mi hermano. Y nos cogíamos, ¿os acordáis? Bueno, no sé si existirá, supongo que sí, taquitos de estos que son semejantes a la tarjeta de visita, pero en blanco. Y ahí nos daba un versículo bíblico cada semana. La tarea no era aprender la Constitución española. Un versículo a la semana, Un versículo a la semana, y se aprendía. Y os doy mi palabra, hermano, que aún retengo en mi cabeza esos versículos que aprendí. Los creo que tenéis por casa. Un tocho así de tarjetita con texto bíblico. Hermanos, sobre todo los más jóvenes. Hermanos, jovencitos, jovencitas, es palabra de Dios. Y sabéis que el Señor ha prometido bendecir su palabra, no nuestros argumentos. Cuando empezamos a hablar con la persona, supongo que hablaremos a las personas del Evangelio, seremos testigos de ello, ¿verdad? Claro que sí, todos somos testigos. Y el Señor ha prometido bendecir su palabra, no nuestros argumentos. Cuando hablamos con la palabra del Señor, el corazón de muchas personas empieza a temblar. Os digo mi palabra de fe, que eso ha sido una realidad. En mí ocurrió y veo que en muchas personas sigue ocurriendo. Aprender la palabra del Señor. Bueno, dicho lo cual, ya no sé por qué diga. Historia de acá. La historia de eso es. Gracias. Como veis, que hablo del corazón, hermano. Del corazón. Como que decir, una vez me ha aceptado, otra vez no me ha aceptado, pero como el corazón. Y desde la vida. Así es el testigo. Bueno, y allí estaba el rey acá, intentando la serie de la vida, o sí, ya me acuerdo conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Una pincelada de quién era este señor. Primer libro
de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Alguien que lo lea. Por ejemplo, tu Pepe Acuña. Si lo tienes a mano, claro. Porque después le hiciera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jeroboam, su padre, ha dicho que era Jeroboam su padre. A mí se me olvidan los nombres con facilidad, como habéis podido comprobar. Creo que Jeroboam era su padre, ¿no? Vale. Comprenda. Pero el hijo no le fue a la saga. Y se casó con Jezabel. No, que está hablando, Juan, está para mucho peor. Bueno, no sé, lleva razón, no lo sé. No lo sé, he respondido demasiado ligera. Jezabel. ¿Sabéis quién fue Jezabel? ¿O quién era Jezabel? Más o menos. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Una mujer que no pertenecía, repito, al pueblo de Dios. ¿Escucháis? El mandamiento de Dios, ¿cuál es? Para su pueblo, incluyendo a la iglesia actual. ¿Cuál es? No solo es sentido desigual. Amén, hermano. No porque tú lo digas, sino porque lo dice la Escritura. Anda ya. ¿A cuántos jóvenes le he escuchado decir eso? No, si yo les voy a predicar el Evangelio, estoy convencido de ello, Yo le voy a predicar el Evangelio, yo la voy a llevar a la iglesia, yo confío en el Señor. Sí, muy bien. Pues antes de confiar, obedece. ¿Cuál es el principio bíblico? Jóvenes, ¿alguno que sea capaz de contestarme cuál es lo que dice la Escritura con respecto a este tema? Bueno, ya lo ha dicho nuestro hermano, pero quiero que lo repitáis vosotros. O vosotras. Hermano, hermana. No la obediencia en los sacrificios. Por ejemplo. No una ejemplo de su patrimonio. Eso es. La que sería exactamente eso. Lo tuyo es un añadido, hermano. Gracias. ¿Qué está pasando? Chavales, chavalas. Por ahí hemos pasado más de uno, Yo conocí al Señor con 18 años, Yo no fui educado en los caminos del Señor como muchos de vosotros y doy gracias al Señor por ello. Yo lo conocí con 18 años y tuve mis luchas. Así que ustedes, no estoy hablando del pasado. Tuve mis luchas. Yo era una persona que en aquel momento, en aquel contexto histórico de mi vida, yo estaba jugando al tenis. Estaba federado. Hacía competiciones, pero ¿sabéis qué? Ya terminé haciendo bicicleta. Pero ¿sabéis qué? Yo tenía claro que o el Señor o el tenis. No fue fácil, Para nada. Para nada. Muchas veces ganó la carne por 3-0. Pero el Señor me había salvado. Y el Espíritu Santo estaba ahí en mi corazón, como en cada uno de los que creemos, y estaba haciendo su obra. Estaba limpiando el vaso. Una vez escuché un ejemplo de cómo limpiar un vaso. Todos y cada uno de nosotros, según dice la Escritura, somos vasos llenos de porquería, ¿verdad? Inmundicia. Y el Señor con el Espíritu Santo por una manera de agua limpia. ¿Lo habéis hecho a volver? No, pero lo podéis imaginar, tenéis una buena imaginación. Si metéis una manguerita en un vasito y le estáis echando constantemente agua, ¿qué es lo que ocurre con ese vaso que estaba lleno de suciedad? Se va limpiando poco a poco, ¿vale? ¿No es cierto, hermano? Eso el Señor lo hizo conmigo, no fue fácil. No fue fácil. Y con respecto a las mujeres igual, porque no
no es que yo fuese un corazón, bajo ningún concepto. Pero yo en aquel momento, pues bueno, pues el Señor hacía, perdón, el mundo hacía su obra, ¿verdad? Y me llevaba a pensar, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Esta persona yo confío en el Señor, que Dios la va a salvar. Y muchas veces por la misericordia del Señor ocurre así. Pero no conozco muchos ejemplos de este tipo, ¿eh, hermano? ¿No lo conociste vosotros también? ¿O soy el único que los conoce? ¿Me seguís? Lo normal, lo habitual, no lo normal, lo habitual es justamente lo contrario. Así que, hermano, esta Jezabel era, como decíamos antes, más mala que la quita. Y se propuso en su corazón, mirad lo que propuso en su corazón, no solo que se adorara a Baal, sino que se dejase de adorar a Jehová. El propósito que tenía en su corazón era tremendo. ¿Y sabéis qué? Que lo consiguió. Y allí aparece Elías en medio de esa situación. El pueblo de Israel. Yo, porque se me está quedando sin pila, creo que debe ser que se atrasa. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Absolutamente. Elías se encontraba apartado absolutamente, con una depresión de camello, como se debe decir. Incluso le llega a decir al Señor, quítame del medio, ¿de verdad? Llévame contigo. Allí debajo de un enebro, con una depresión de escándalo. Alguna vez escuché decir que los creyentes no pueden caer en depresión. ¿Cuántas cosas decimos, verdad? Y no penséis en ningún momento que se lo escuché decir a un recién convertido. Se lo escuché decir a personas con las cosas claritas. El creyente no debe caer en depresión. Eso es cierto. Pero tampoco debe de pasar por una situación como la que están pasando algunos hermanos nuestros. Pero, repito, Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. Y hay que aceptar la soberanía de Dios en lo bueno y en lo menos bueno. Y allí estaba Elías, el pobre hombre, deprimido. Le daban de comer. ¿Quién le daba de comer? Los cuervos. Si yo pregunto, ¿alguna vez tiene un cuervo? ¿Sí? Los jovencitos no saben ni qué es eso. Bueno, depende de los ojos que lo miren. Es un pájaro negro, bueno, iba a decir de este tamaño, cuando son adultos, claro, más o menos. Y pasan por ser de los más inteligentes. Dicen que son tremendamente inteligentes. Yo tuve uno siendo un crío, 12, 14 años aproximadamente, tuve un cuadro, pero no me pregunté cómo llegó a mí, que no me acuerdo. Pero lo tuve, sí lo recuerdo que lo tuve. Y durante un tiempo mi hermano era el que cayó en verano. Claro, porque los pájaros no suelen venir a verano, disculpad. Bueno, pues tuve uno y durante un tiempo tuve que alimentarlo. ¿Sabéis qué comen los cuervos? Carne, entre otras cosas. Carne. Bueno, yo recuerdo que yo no le daba carne, yo tenía que ir al campo y cogía insectos.
Hoy lo hubiera pasado realmente mal, ¿eh? Porque casi no hay insectos. Si te vas, que por lo menos en la, yo recuerdo, yo vivía, había insectos de todo tipo. Allí en Cama le llamábamos zapateros, aquí le llamáis toreros, ¿no? Las libélulas esas, ¿no? Había por doquier, libélulas de esas volando por doquier. Yo recuerdo que incluso hacía escopetitas para cazar. Bueno, pues con esas escopetitas cazaba y venga a alimentar los cuervos, venga a alimentar los cuervos. Los cuervos comen carne. ¿Y qué le daban a Jonás? ¿Qué le daban? No, nada. ¡Carne! Carne, con lo que le gusta al cuervo con lo que le gusta al cuervo la carne, se la llevaba a Jonás y bebía del agua de un arroyo. Dime, dime qué me quieres decir. No le llevaba nada. A Jonás también, en otra época también lo comía. Ahí, disculpa, gracias. Estaba hablando de Jonás que me han reído. Bueno, y le daba carne y bebía del agua de un arroyo. Bebía del agua de un arroyo. Y en aquel arroyo llegó un día que se levantó. ¿Y qué ocurrió? Que no había agua. Se secó. Se secó el arroyo y los cuerpos se olvidaron de llevarle carne. ¿Qué pasa, Señor? Y ahora el Señor se pone en contacto con él. Y ahora te vas a ir a Sereta, creo que se llamaba Sereta. ¿Sareta? Sareta, gracias. Te vas a ir allí a la casa de una viuda. Está bien. Tenía una relación estrecha Elías con el Señor, ¿o no? Reconocía la soberanía de Dios o no en su vida. Y va allí a Sareta, a una viuda que cuando se le presenta le dijo, dame agua. La mujer fue, le dio un vaso de agua y le dijo, ahora dame de comer. ¿Recordáis la historia? ¿La recordáis? Hermano, Natanael, ¿te acuerdas qué fue lo que le dijo? Que lo que le quedaba era para comérselo con su hijo y morir. Eso es. La situación era... Y el Señor la manda allí. Dios soberano. Dios soberano, hermano. Aceptemos la soberanía de Dios en nuestras vidas y la gracia de Dios. Pero la comida no se acabó. Ni cesó la harina, ni cesó el aceite. Elías, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros mismos? ¿Qué tiene que ver, hermano? Últimamente, a lo largo de mi vida he pasado bueno, he visitado, he estado en distintas iglesias. Y creo que la iglesia en la actualidad se apoya en dos bastones. Uno es el Señor y otro su voluntad. Y creo que en no pocas ocasiones nos apoyamos más en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, que en la voluntad del Señor. Así nos va a la iglesia. Nos imitamos las unas a las otras. Visitas una iglesia, ves la música, las formas, perdón. Y yo no digo que la música sea mala, hermano. He empezado ministerio poniendo una música realmente hermosa. Realmente hermosa. Pero que una iglesia no es y no debe ser en ningún momento ¿cómo se llama esto? Un karaoke. La música está ahí como herramienta para adorar al Señor. Pero todo
música, hermano. Yo doy gracias al Señor porque esta mañana han participado algunos hermanos con ministerios, con la participación. Nuestro hermano David, nuestro hermano Conrado, antes nuestro hermano Jerónimo. Y es hermoso. Yo, a los más jovencitos, sin obviar a los demás, especialmente a los más jovencitos porque tenéis más futuro por delante, si el Señor lo permite, os animo a que os levantéis y compartáis con nosotros, pensamientos, experiencias que nos enriquezcan a todos, hermanos. Es hermoso ver a los jóvenes que participan con una oración, que participan con un pensamiento, que participan con una experiencia. Es hermoso, sano, gratificante y deseable. Todo no es música, hermano. Y me da igual el que sea en un formato o en otro. En el formato antiguo o en el formato actual, me es indistinto, me es igual. Pero venimos a la presencia del Señor solamente para cantar. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y apareció el Dios de Elías. Termino. ¿Sabéis dónde apareció? Al final del versículo 14. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron. Del mismo modo. Yo no estoy diciendo con esto que volvamos a la tradición antigua de hacer las cosas como se hacían hace 150 años. No estoy diciendo esto, hermanos, No estoy diciendo bajo ningún concepto esto. Pero las cosas se han de hacer del mismo modo que la voluntad del Señor aprecia y expresa su palabra. Del mismo modo. No haciendo las cosas conforme nos parece. Conforme queremos. Porque hemos visto que en una determinada iglesia se hacen las cosas de tal forma, ¿no? El principio nuestro debe ser siempre la palabra del Señor. La autoridad de la palabra del Señor. Del mismo modo. Y termino con un texto de la Escritura. Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijeron lo que dijeron, espero que no sea lo que decimos nosotros en la actualidad. O lo que dijeron ellos, ¿no? Ellos dijeron, no. Que sí, una vez digamos todos, vamos a buscar aquello que al Señor le gusta. Que tenemos noción y certeza de que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque la historia está ahí escrita. Busquemos el hacer la voluntad del Señor. El agradarle. El ser útiles. El ser testigos suyos. Todo el tiempo, para la gloria de su nombre, hermano. Porque el Señor nos llamó para esto, para que fuéramos testigos suyos. Que el Señor nos ayude para ser héroes de la fe, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo, como lo fue David.
para la gloria de sus hermanos. Que no es fácil, ya como decía al principio, no era fácil. Pero dice la Escritura que hemos recibido un espíritu de cobardía. ¿De qué hemos recibido? De poder. De poder. El poder que emana de la sabiduría y de la gracia de Dios. A él sea la gloria. Y sobre nosotros su bendición. Que tengamos claro en todo momento lo que somos y lo que seremos para la gloria de su nombre. Muy bien, nos despedimos con, iba a decir una oración, pero no, me apetece cantar un coro, un himno. ¿Algún hermano, alguna hermana?